bienvenidos a otra entrega de Sondeo y el buen provecho a los amigos que nos acompañan, como siempre nos acompañan a esta hora en el almuerzo o ya en la sobremesa, ¿verdad? Así es. Muchas cosas interesantes, Danilo, en el plano internacional, en el plano local, varias cosas. Tenemos ahí que Estados Unidos promueve, dice Estados Unidos, pero no dice cuál de las agencias. Bueno, dice, pero que al decir el título Estados Unidos, cualquiera cree que ya es una decisión del Ejecutivo. O que ya el Senado la aprobó. O que ya el Senado la aprobó. Y resulta que es una iniciativa del senador Rick Scott. O sea, que es un proyecto de ley. Es un proyecto todavía, es una propuesta para sancionar a las bandas y a los políticos en Haití. Va un poquito más lejos. Esta propuesta del senador Rick Scott castigará los vínculos entre las élites y las pandillas. Y dice... que son los que han nutrido de armas. Que no tolerarán más violencia. Yo pienso que si esto hubiese sido... Porque, qué sé yo, el presidente Donald Trump se está manejando como ley, batuta y constitución. Y entonces con iniciativas que otras instancias, por ejemplo, el Congreso, no, la Justicia, la Suprema, en algún momento, cuando aparece una jueza con falda bien puesta. Pero fuera de ahí, cuando él dice, allá vamos con una disposición ejecutiva, eso es como si fuera ley. Un decreto. Es un decreto ya. Pero bueno, y así está él gobernando. Está confrontando, entrando en contradicción con con la institucionalidad más bien. Obviamente. Entonces, ojalá que esto lo llevaran realmente a feliz término, porque sería una forma de ponerle atención a Haití, al caso haitiano, que justamente se queja Haití y se quejan otras naciones como nosotros, que somos los vecinos más cercanos, o los vecinos, porque los otros están más lejos, que la comunidad internacional no ha hecho nada, ha hecho mucho bulla y mucho bulto, sí, pero no ha hecho nada. Tú me decías ahorita que uno de los miembros del Consejo de Ministros haitiano dice que los haitianos son la gente más buena del mundo. ¿Quiénes son los culpables de la desgracia haitiana? Los Estados Unidos, que le venden las armas, no dice a quién se la vende. Nosotros que la dejamos pasar, no sé quién la manda. ¿Nosotros los haitianos o nosotros los dominicanos? A los dominicanos. Y los dominicanos que la dejamos pasar. Y Colombia que le envía droga. O sea, ellos son unos santitos. Ellos son unos santitos. No son los grupos haitianos que compran armas, sino nosotros, que la frontera nuestra, que sí, que es muy porosa. Fíjate tú, yo hablaba una vez, asistí a un conversatorio con dos importantes dirigentes haitianos. Y ellos explicaban una cosa que ya yo tenía por sabida. En Haití no hay partido político, sino que para las elecciones 3 o 4 personalidades registran el nombre de un partido y entonces compiten con eso. Pero ¿qué sucede? Tú sabes que lo mismo que aquí, mucha gente al principio le daba entusiasmo y después que sube se olvidan de ellos. Dice, estos dos líderes haitianos nos explicaron que generalmente cada candidato de esos se hacía de su propio grupo de guardaespaldas y le daba armas, porque en Haití no hay regla ninguna. Cuando ganaban las elecciones o las perdían, ellos dejaban esos guardaespaldas a su suerte y le dejaban las armas. Y así se fueron formando la primera pandilla. La pandilla y todo... O sea que el tema de las pandillas comenzó por allá, no fue que fueron alimentadas necesariamente como se decía. Desde fuera, no. Desde fuera. Es una cuestión de la decomposición del sistema político, de un Estado que nunca ha existido, de un gobierno frágil, donde en un momento entraron en contradicción el Senado y la rama ejecutiva. Con la suerte Senado mataron a Moisés y todo esto ha quedado a la Bartola, como decimos nosotros. Entonces, Danilo, fíjate que generalmente, porque se habla de las bandas, en muchos sitios se organizan bandas paramilitares, qué sé yo, son personas
que tienen cierto entrenamiento Sí, o sobre la marcha se entrenan, pero fíjate que de un tiempo a esta parte, esas bandas, inclusive algunos de los que han intentado tomar el poder en un momento determinado, han sido personas que han salido de los cuerpos armados de allá. claro, claro. Entonces ahí está el caso de Porque Jean Philippe, desintegraron el ejército, pero esa gente quedó a la... esa gente quedó a la deriva ahí, Sí, y entonces sí. haciendo, Sin que el sistema lo colocara en ningún sitio. claro, entonces mira, el Algunos mismo quedaron a la deriva con las armas del, con del las arsenal. armas de las instituciones, ¿verdad? Fíjate, el caso de Barbecue, ese fue oficial de la policía. Sí, Entonces, o sea, él tiene un entrenamiento. sí, creo que llegó a sargento, algo así. Él reclutará gentes Mm. dentro del tigueraje, Sí, podemos porque decir. él es el que, entre los pandilleros, él es el que tiene más capacidad oratoria. Claro, capacidad oratoria. Entonces, pero tiene una determinada formación policial, sí, por lo sí. menos, no sé si militar, pero policial. Sí, sí, sí. Entonces, que se parecen un poco, aunque hay diferencias. Sí, tiene entrenamiento. Tiene entrenamiento. Entonces, que por cierto, se ha pagado un tanto, Philippe, porque en algún momento Philippe tiene aspiraciones presidenciales. Sí, y los Estados Unidos lo mandaron para allá. Y lo mandaron para algo, ¿verdad? Pero sí, después el hombre se ha Recordemos que lo puesto... mandaron a buscar, no para darle consejos, sino para No, tuvieron guardado... para guardarlo. Sí. Tuvieron un tiempo guardado, pero entonces después lo dejaron entonces a la libre y él estuvo activando, pero no sé, como que ahora mismo el liderazgo, en lo que se investiga el caso, diríamos, o se demuestra otra cosa, el liderazgo, por lo menos de las armas, lo ha tomado Barbecue. Pero realmente los dirigentes haitianos tienen una actitud patéticamente vergonzosa e irresponsable. Por ejemplo, fíjate, reclamarlo a nosotros, que violamos los derechos de las parturientas y de esas cosas, pero en Haití violan por lo menos a 125 mujeres diarias y asesinan a otras tantas. Esas cosas a ellos no les preocupan. Allá no hay protección, no hay protección, no solamente, seguridad no hay. Sí. Ni para los niños, las niñas, ni para las mujeres, para nadie. No hay ninguna seguridad. No. La violación, no hay respeto por la vida. Sí. Médicos Sin Fronteras, una organización internacional. Que fue a ayudar. Sí, tuvo que salir huyendo. Claro, y bueno, y las religiosas que mataron. Sí, las religiosas. Y mucha otra gente que... Pastores evangélicos que asesinados. sencillamente que han ido a ayudar. Hoy aquella vez cuando, por ejemplo, un presidente dominicano que fue justamente a ayudar, a aportar, Sí. y entonces debió salir con la sábana por un canto ahí. Oh, sí, no lo matan. Y si te digo que por poquito pasa una diablura, si no es porque va escoltado desde aquí, fueron la fuerza aérea y demás a buscarlo. Sí, y además... Digo, a reforzar la seguridad. Hay dominicanos que dicen que nosotros somos anti-haitianos, pero no se mide el antidominicanismo de la mayoría de grupos haitianos. Fíjate tú que ellos le regalan un presidente, una administración de gobierno generosa que le dio a los haitianos hasta el dolor. Lo primero que fuimos a ayudarlos cuando el terremoto. Le regalan una universidad. Y como los regala República Dominicana, le ponen un nombre, el nombre de Juan Bosch. Ellos seguidos se la quitaron, le pusieron Jean-Jacques Dessalines. Un insulto. Para insultar, ¿no? Para insultarnos. Entonces, hay cosas que uno no entiende, como por ejemplo al cuadrúpedo, porque debe tener 4 patas, al que se le ocurrió decir que una isla no tenían que haber 2 países, Sí. cosas por el estilo. Un tipo que no entiende la realidad. Exacto, porque hablando de lo que no sabe. Y a veces lo presenta como que es un tema de color. Y por ahí no es que anda la cosa. Mira, Danilo, yo no sé si referir en algún momento, pero una referencia muy reciente creo que lo dije el otro día, alguien que yo conozco ligado a la iglesia, entonces es un sacerdote haitiano, le manda una nota. Una imagen con una barriga de una parturienta de
de color blanco, o sea, no negra. Sí. Entonces le dice, a propósito de algo que se publicó, que el mayor porcentaje de parturientas de los extranjeros en Estados Unidos eran de dominicanos. Ujú. Entonces, sí, yo lo comenté aquí porque después la persona me refería, pero yo porque tú lo comentaste, entonces, coincidencia, ese religioso, que es amigo, me manda la nota, pero sin ningún comentario, nada más, mira, que fue como echándole en cara. Sí. Ustedes tanto que embroman con los parturientas, y mira que ustedes son la mayoría como país, la mayoría de parturientas en Estados Unidos. Entonces, yo llegué a decir aquí, y la persona ligada a mí dice, cuando le mandó eso, le dice, la diferencia es que esas dominicanas que paren en Estados Unidos podrán estar algunas ilegales, pero tienen sus papeles, tienen sus pasaportes, tienen su documentación y tienen su identidad. Sí. Además... Es la diferencia. Fíjate, no, pero espérate, porque entonces de allá para acá, el hombre mandó una filípica, dice, pues mira, yo cuándo, y por eso es que ustedes, que yo cuándo, y yo qué. O sea... Pero fíjate tú, eso es lo que en lógica se llama, en análisis lógico, un esquema de lógica perversa. O sea, nosotros no decimos que está bien que las dominicanas vayan a parir a los Estados Unidos. No lo estamos aplaudiendo. El hecho de que tú hagas una cosa mal no justifica la otra maldad. O sea, pero es que es un caso totalmente diferente. Pues, porque es que estamos hablando de que pero ni siquiera... primero es un tráfico que hay de allá para acá, sí, organizado con la complicidad y a veces hasta la esas organización dominicanas van con su pasaporte. De dominicanos, pero las dominicanas van con su pasaporte, algunas se le vence visa y se quedan, pero tienen una identificación. Sí, y llegaron por vía legal. Y no llegaron cruzando frontera. Ellas se quedaron allá ilegalmente. ¿Verdad? Pero van por vía legal. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, pero yo lo que digo es, para que tú veas el molde, es el molde como persona. Y tú sabes que... Como que si eso lo dice un sacerdote, ¿qué tú le puedes decir? Un sacerdote que está dando misa, oficiando misa aquí, ¿qué tú le puedes dejar a un salta para atrás, que yo, sin ninguna formación, que cruzó la frontera y que estuvo trabajando en cualquier cosa o metido en delincuencia y que vino a hacer lo mismo aquí? O que es un trabajador rural o un trabajador de la construcción, pero que no tiene ninguna formación cultural, intelectual, no tenga... Entonces, ¿qué tú le puedes dejar? Si esto es un sacerdote que por lo menos tuvo una formación religiosa. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Mira, tú sabes que yo le criticaba a un antiguo camarada que ya hace tiempo dejó, que él mandó a su mujer a parir a los Estados Unidos, o ella decidió irse a parir para allá. Yo le decía que yo criticaba eso por lo siguiente. Van a dar a luz allá para aprovecharse del jus solis que usan los norteamericanos. Entonces digo, en realidad eso le daña la identidad dominicana. Y no es verdad que hace muchacho norteamericano, porque a veces ni está aquí ni está allá. Claro. Entonces el hecho de estar en esa, lo que hace es enajenarlo. Yo estoy en desacuerdo con eso y eso nadie lo estimula. Claro. Eso son decisiones personales. Y además la otra... Pero los haitianos queman sus hospitales, dañan sus hospitales. Dañan lo que tienen. Sí, sí, porque lo han quemado todos. Lo que le queda lo dañan. Lo han quemado todos. Lo que le queda lo dañan. Queman sus escuelas, todos. Claro. Y tienen de diferente también, en este caso, las dominicanas, que tienen o conservan la doble nacionalidad. Si paren allá las mujeres y los niños, porque nacieron allá, son norteamericanos, pero ya recordemos que como ya un derecho fundamental está el que la condición de ¿cómo se llama esto? La ciudadanía no se pierde, es dominicana. Entonces, sí, además de que no solo que no se pierde, sino que se adquiere, porque el que nace fuera de aquí es hijo de padre y claro, madre, claro, es dominicano, aunque naciera donde sea. Así es. Entonces tiene la doble nacionalidad. Entonces los vecinos lo que quieren es que le den la nacionalidad de aquí. Claro que y sí. Aunque ellos dicen y tienen escrito por ahí que la isla es indivisible, qué sé yo. Y entonces la Constitución, sin embargo, establece que donde quiera que nazcan ellos... Mira, los haitianos son tan extorsionadores, porque esa es la palabra,
que un vecino de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe construyó una casa con unos techo amplio y el techo violaba los linderos de la embajada, es decir, ocupaba parte de la embajada. Entonces el embajador le dijo que no le iba a quitar y puso un recurso legal para hacer que se respetara los linderos de nuestra propiedad. Entonces el tipo va y le dice, no, pero mira, amistosamente nosotros podemos resolver eso. Pues ya yo te pedí que la quitara y usted no lo quitó. Dice, no, pero si ustedes me dan la nacionalidad dominicana, yo la quito. ¿Tú te imaginas? Así no se puede. No. Vamos a hacer, director, la primera pausa para que nos sigamos adentrando en este mundo noticioso que tenemos, con muchas cosas en el día de hoy, incluyendo la galleta, una especie de empujón. No, galleta a 2 manos. Una especie de empujón de cara. Pues. No, fue a 2 manos, papá. Y después al presidente Macron. Él extendió el brazo amablemente y ella le dijo entonces, pero mira, vamos a salir de eso. Aquí no hay que decir muchas cosas, que sencillamente es una, y más si ella fue profesora de él. Sí. Señor, usted tiene que tener, o señora, tener un sentido de la responsabilidad que como siendo la figura de Estado, las principales figuras del país, sí, la imagen del país, el ejemplo del país, que comienza por ahí. La imagen de Francia estuvo galleteada. Exactamente. Entonces, eso es lo único que yo quería decir eso, porque solamente por el tema de la galleta, eso no era, sino, ¿qué tú le dejas? Mira, no, tú no ves que eso fue con un empujón de cara, Danilo, eso no llegó a galleta. Pero de todas maneras, eso desdice de las principales, ya director está bien. Violencia de género. Violencia de género. Entonces, uno no puede, qué sé yo, pero para mí, viendo las cosas como yo las veo, es una vieja celosa. Sí. Excúsenme el término. Sí, porque ella le lleva 25 años. Porque no voy a decir una mujer celosa. Si ella le lleva 25 años a él, una vieja celosa no, una vieja insegura. Sí. Pero bien, señores, lo que hemos caído. Pero como es un asunto de Estado, por eso lo hemos tratado aquí. Si hubiese sido una galleta barrial, eso no hubiese llegado aquí, ¿verdad? Pero es un asunto de Estado. Sí. Director, disponga. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo.
Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bien, hay otras cosas, Danilo. Ahí tenemos que dice que para el presupuesto de 2025 en el que estamos, ¿verdad? Plantea una recapitalización del Banco Central. Desde hace mucho tiempo se ha establecido que el gobierno central debe recapitalizar al banco para cargar con, poder salir a flote con esa deuda. Sí, algunos déficits. Que es una herencia del gobierno aquel de Hipólito, que todavía el hoyo de Baninter, eso no fue, señores, todavía el país está arrastrando aquello. El banco aplicando políticas, haciendo malabares y políticas correctas. Fue casi un hoyo negro que se tratando de resolver eso, pero el hoyo fue demasiado grande. Sí. Entonces de esas cosas ya no se hablan. No. El hoyo de Baninter. ¿Tú sabes lo que son 48.679 millones de pesos de recapitalización? Entonces, realmente... Y esa es una historia que deberá contarse, Luis. Sí, porque aquí con muchos chistecitos y muchas cosas y mucho reciclaje en la política, hay gente que en su momento tuvo sus responsabilidades con los fracasos de la política económica. Que dice tanto el doctor Castillo como lo dice Ramoncito Baer Romano. Figueroa. Romano, el viejo Romano era su papá. Era su papá, Baer Figueroa. Que en un momento dijeron, está bien, nosotros asumimos toda la responsabilidad y nosotros vamos a cubrir la deuda. Fíjate tú que esa corporación la buitrearon. La gente que que se quedó con la tarjeta de crédito, con la misma tarjeta que no lo compró, la tuvo como regalo. La gente que cogió la aseguradora aquella, tuvo superávit, o sea, con la misma aseguradora ellos pagaron el costo de la aseguradora. Y así pasó con muchísimos otros bienes. Que es parte de lo que yo creo que ha estado planteando Ramoncito, porque la gente, que hubo un hoyo, pero fue que también, para los fines, no sé si saquearon, cómo decir, los recursos se dilapidaron o distorsionaron, no fueron al macuto que tenían que ir. No. Pues todos esos recursos tenían que ir a los bienes, los activos que tenía, porque era parte de lo que él decía, pero es que con lo que hay ahí se paga eso. Exacto. Entonces, pero no va. ¿Por qué esa deuda se obsesionó si habían activos fuertes allí? Sí. Él se obsesionó en meterlo a la cárcel. Y esa fue la forma de arreglarlo. Y dice que la mejor forma de arreglarla fue la de... Esa historia va a haber que escribir. Yo no sé, bueno, Freddy Aguasviva cuenta parte de eso, porque él escribió un libro sobre ese tema. Realmente, pero no toda la historia, como tú sugieres, ha sido contada. Y hay muchos dentro de esa historia
que han seguido haciendo cuentos y que se han hecho los chivos locos o los locos chivos. Así es, ahí vale aquello que la versión del lobo no es la de Caperucita. Claro, claro. Entonces, de todas maneras, vale el esfuerzo que ha estado haciendo el Banco Central por ordenar la casa y ordenar las cosas de ese desastre. Hacerse cargo de ese desastre. Hacerse cargo, y ahí hay que felicitar a Héctor Valdés y a su equipo, que se hicieron cargo de tratar de ir ordenando. No, y lo han toreado con grandes dificultades. Con grandes dificultades, pero han toreado esas grandes dificultades y han mantenido el país en términos de macroeconomía, lo han tenido al flote, incluso colocándolo. Manteniendo la estabilidad. Pero colocándolo, como yo diría, como muchas veces como ejemplos de las economías de la región. ¿Tú entiendes? Lo que te indica a ti que ahí se cumple aquello de que la experiencia no se improvisa. No se improvisa. No, Héctor se ha manejado con una visión bancentraliana primorosa. Primorosa. Y eso me hace recordar cuando yo estuve muy cerca por ahí, en el primer gobierno, bueno, el único gobierno, pero en los primeros días del gobierno de Hipólito Mejía, donde yo estaba muy cerca, digo, no de los primeros días del gobierno, sino de antes de. Antes de asumir, porque después que asumieron. Entonces, después fue... Pasamos al olvido. El que realmente yo tenía el dato en función de algunas cosas de las que yo estuve cerca, que no informaciones que manejé, sino situaciones que serví de canal, de puente, donde Héctor Valdés estaba supuesto a seguir en la gobernación del Banco Central en el gobierno de Hipólito Mejía, por lo menos los primeros 6 meses. No es cuento de camino eso. Entonces de buena primera vino y se cambió la tortilla y no se puso a Héctor Valdés, puso a Fran Guerrero, pero que tampoco a Fran se le dejó trabajar. No se le dejó trabajar, se le quitó en el momento. Fran advirtió en un momento dado, y eso me consta, por eso me lo dijo a mí el ya difunto José Cabrera, que era el director de comunicaciones de Baninter. Él me lo reafirmó, Fran, en una conversación que tuvimos de viaje en un avión. Ajá. Fran le llevó la preocupación en ese momento al presidente Hipólito Mejía. Le dice, presidente, no podemos seguirle flojando más dinero como institución a Baninter, porque es que realmente eso es un problema. Ahí hay problemas. Y hay problemas. Y dice, síguele dando. Deja trabajar a ese muchacho. Deja trabajar a ese muchacho. Entonces eso creó realmente la situación que ya todo el mundo conoce. Bueno, pues el asunto es que no se puso a Héctor Valdés en la gobernación, sino se puso a Fran, que no lo dejaron trabajar, después en mitad de camino lo quitaron, pusieron a Mancún y a Fran lo hicieron canciller de la República durante la última etapa del gobierno. Mancún fue un desastre. Claro, porque Mancún pudiera uno decir que es bien intencionado, pero es economista agrícola. Sí, y allí su siembra no fue la más provechosa. No fue realmente un financista, un manejador de la economía. Maneja, pero economía agrícola. Sí. ¿Tú sabes qué hubiese sido él? Un buen secretario de Agricultura. Yo pienso que sí. Un buen secretario de Agricultura, quedado bien, pero gobernador del Banco Central. Entonces, realmente, bueno, entonces recordemos también que en esa historia, la historia no se puede olvidar, que para que no se repitan los hechos, sobre todo si son malos, pues los buenos, bueno, que se repitan, pero que Tony Raful, en ese tiempo, del equipo de Hipólito, que fue el primer ministro de Cultura, el querido amigo Tony, llegó a publicar que Héctor Valdés sería el primer cancelado del gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, cuando yo dije que manejé algunas cosas, fue que él me autorizó a mí, Hipólito, me autorizó en ese momento a publicar una desautorización de parte de él a Tony Raful. Entonces yo llamo a los directores del periódico Última Hora, el Nacional, y se publica una nota. Recuerdo cuando estoy llamando, ya yo preparo mi nota, y entonces iba a enseñársela a Hipólito para que él conociera del contenido. Y entonces llamo a Negrito, ayudante que él tenía en ese momento. Me dice, bueno, mira, ya el presidente está durmiendo, porque vamos a salir bien temprano. Y entonces digo,
¿y qué podemos hacer? Porque él me mandó a preparar esto y ya yo quisiera que lo viera antes. Dice, bueno, lo único es que tú estés aquí a las 5 de la mañana. Entonces yo lo que pensé, bueno, pero si Hipólito no sabe de eso, él me mandó a mí a hacerlo. Sí. El que sabe de ese asunto soy yo. Cogí y mandé mi nota a los periódicos. Recuerdo que Atuey vino y llamó a Rudy González, director de Última Hora, lo llamó y le dice, mire, tengo esto aquí a Atuey. Pero eso es un problema. ¿Y qué? Porque estaba hablando como a nombre del partido. Sí. Y entonces dice, porque yo soy presidente del partido y él es el candidato electo, pero bueno. Y bueno, ahí hubo la cuestión es que... Cortocircuito. Un cortocircuito con ese asunto. Pero de todas maneras, el asunto se publicó. Recuerdo, desautorización y desagravio. No se me ha olvidado más nunca el titulito que publicó Última Hora. Y no recuerdo cuál publicó el Nacional. Pero era desautorizando a Tony Raful porque dio esas declaraciones y ofreciéndole una especie de desagravio a Héctor Valdés como gobernador. Y entonces, ¿qué te digo? Se publicó el asunto y Héctor Valdés no fue gobernador, pero Héctor Valdés iba de viaje. Yo iba a darle el dato y entonces iba de viaje, pero entonces me dice, ven aquí, voy a la gobernación del Banco Central como a las 6 de la tarde, porque él iba a viajar temprano. Y entonces él le mandó una carta a Hipólito. Le mandó una carta. ¿Y quién sirvió? Yo no llevé la carta, sino yo introduje a Ricardo Rojas León, que era su asistente de prensa. Fue quien llevó la carta al comando de campaña que estaba ahí en la de Riquillo. De manera que eso es historia patria. Y entonces por eso yo estoy hablando de ese tipo de cosas del Banco Central. Tú conoces el tema de primera mano. Pero claro, no que lo conozco porque está de refilón, sino que yo estuve manejando la situación. Estaba en la pista de baile. Aunque después el gobierno se armó y se alzaron con el santo y la limosna. Hemos tenido esa suerte, ¿verdad? Así que no haga acá a un lado. Pero es bueno como recordar un poco esas cosas. No para uno torturarse, pero porque qué caray, eso pasó. Pasó. Pero bien, hacemos la última pausa, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes. No me pico también. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento.
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bien, ahí tenemos, director, una pequeña presentación de el joven Omar Fernández, donde él dice que una de sus grandes aspiraciones o sueños, su mayor sueño, es que su papá se ponga la ñoña de nuevo. Sí. Esa es una especie de, yo no voy a decir que boche, pero una especie de mentiz, desmentir para que se clausure todas pretensiones y propuestas. Y sobre todo, y a propósito de que recientemente el partido Camino Nuevo de Egli Morrison lo propusiera como candidato presidencial. Primero, estamos fuera de tiempo, y segundo, eso alguna gente ha entendido que algunos llegaron a decir que es una especie de caramelo envenenado, porque es como meter una cuña entre padre e hijo, y en una... Mucho de eso parece tener todo este esfuerzo. Y después, a propósito de esa propuesta, yo oí a alguien decir, esos que están defendiéndolo ahora o proponiéndolo ahora y diciéndolo que el muchachito es un clavo pasado, y que es una línea, es para después decir entonces que no tiene experiencia. Si fuera el candidato. Si se lanza, dice. Si se lanza, pero ¿con qué experiencia? Todavía. ¿Con qué experiencia? ¿Qué ha hecho ese muchacho? ¿Con qué experiencia? ¿Dónde están los años? ¿Tú me entiendes? Porque eso es así, como tratando de meter una cuña. Y entonces, por eso yo vi recientemente la partecita, extrajeron la partecita donde él le dijo a Guillermo Moreno en el famoso debate aquella vez, donde hizo una batida, por cierto, con Guillermo Moreno. Donde él decía que se lo comió con yuca. Ajá, que si el asunto era que el precio de estar en la política era el meter distanciarse y alversar a su padre. A su padre, él dejaba la política mejor. Vamos a ponerlo, director, para ver lo que dice Omar. Sinceramente, quizá no soy yo en mi corazón que está hablando. Para mí sería un sueño cumplido volver a ver al presidente Leonel, a mi padre, con la banca presidencial. ¿Sabes que se estaba manejando? Sinceramente, quizá no soy yo en mi corazón que está hablando. Para mí sería un sueño cumplido volver a ver al presidente Leonel, a mi padre, con la banca presidencial. Realmente tiene una capacidad de dar respuesta precisa y con pocas palabras. Danilo, yo soy de lo que estoy definitivamente convencido. Primero, de que si Leonel vuelve a la presidencia, como mucha gente entiende que pudiera ocurrir, porque el PRM, primero, comencemos al revés, el Partido de la Liberación Dominicana está desguañangado, feo para la foto, ¿verdad? No es verdad que se va a recuperar de aquí a allá, y menos ahora con la rebatiña interna que ellos por las candidaturas, echando a un lado a Abel Martínez, y entonces queriendo traer de allá para acá a quien fuera jefe de campaña, y a la hora buena, entonces se le fue. Porque Danilo quiere poner un títere ahí. Claro. Entonces, partiendo de ahí, de que el Partido de la Liberación no tiene posibilidades, porque no tiene candidato y está todo desguañangado. Y además tiene unas culpas que todavía no ha acabado de pagar. Así es. Entonces, uno ha purgado. Ni tampoco han tenido el valor de admitir, señores, nos equivocamos. Eso siempre y cuando la misma sentencia
de Danilo no se cumple. Él dijo que el partido que quede en tercer lugar estaba condenado a extinguirse. Bueno, por ahí anda la cosa. Entonces después el asunto está en que el PRM, que es el partido de poder, que siempre el partido de poder tiene rejuego, tiene forma de sucederse en algún momento, sin embargo, no tiene candidato en esta coyuntura, no tiene candidato. Entonces, no tener candidato tiene muchos aspirantes, pero lo más probable es, vistas las cosas, a entender de mucha gente, persona que tiene ya la experiencia de Estado y pudiera estar en condiciones de poder asumir una candidatura por el PRM, sería la vicepresidenta, Raquel Peña, pero ¿qué resulta? Que ella no tiene la sustentación, el arrastre en las bases. Y déjame decir. Porque después se va a producir allí, habría de producir allí una rebatiña entre unos y otros, y los primeros que le harían la contra serían los que son aspirantes, que si ven que no llega, entonces, van a traer una de Santiago, pero ven acá. Tú sabes que a propósito, como ella y yo compartimos la santiagueridad, y se dice, y mucho de cierto hay en ello, de que su gran apoyo está en las capas empresariales de Santiago. Por primera vez esos sectores empresariales están en conflicto y en división justamente por las cuestiones de partido. O sea, un organismo planificador en el cual han estado los empresarios, hoy está en fractura por la incursión que han hecho los partidos políticos, especialmente el PRM. Mira, esa parte política. Otra, lamentable, dice el periódico en el día de hoy, refiere, ya los otros medios electrónicos ya lo han resaltado, la muerte de la capitana, la joven capitana de 35 años, sí, con 46 días en intensivo. En cuidados intensivos. Es víctima también de la caída del techo del jet set. Del techo del jet set. Qué pena, cada día a medida que pasan los días, tú te encuentras con alguien relacionado con la tragedia o con una familia o un familiar de uno de los afectados. Ahí está la afectada, la última víctima Alba conocida, María Montero. Que ya yo creo que pasan de 30... dice 234, pero... De 200, sí, yo creo que pasan de 238 ya. Ahí van por los 236, 238. Sí. Entonces, fíjate, en el caso de ella, una jovencita, para los fines, 30 y tantos años, capitana ya del ejército, deja 3 niñas en la orfandad. Caray, qué terrible. Eso es terrible. Sí, sí. Eso es terrible. Entonces, uno trae a colación eso primero por ser una joven emprendedora, que supone uno que con mucho sueño, con mucha dedicación, porque con los añitos de ella y ser capitana ya del ejército, con mucho terreno por delante para ganar. Y entonces uno no conoce como elementos nuevos de establecer responsabilidades sobre esa ocurrencia. Porque por ahí puede, por ejemplo, si hay un terremoto, qué sé yo, una situación de esta de la naturaleza que le da un susto grande a la humanidad o a cualquier país, a cualquier... esa es otra cosa. Pero que se desplome un edificio, sí, sin ningún fenómeno natural que sacuda el edificio, tenía que haber negligencia acumulada. Obviamente. ¿Tú me entiendes? Hacía varios días que se estaban barriendo pedazos de techo y no se atendían. Y entonces, esas señales. Entonces yo creo que uno tiene, ¿qué te digo? Gente muy relacionada, que amigos, qué sé yo, que por ahí, y sobre todo gente de los medios de comunicación, como es el dueño del negocio y dueño para los fines de muchos medios de comunicación, o socio importante, principal, de muchos medios de comunicación. Pero caramba, aquí, en otros casos, la prisa
diligencia que se hubiese hecho para aclarar cosas y establecer algunas responsabilidades. Y esas responsabilidades no es que metan preso a nadie, sino que, bueno... Que se inicien las indagatorias y que se vea... del lugar y entonces las compensaciones del lugar. Porque, por ejemplo, esa joven capitana del ejército, ya con 3 muerta. niñas, ya se desintegró esa familia, pero esas niñas necesitan un seguimiento psicológico, económico, una protección económica. Ahí hay una pareja de venezolanos que murieron los 2 y dejaron 4 niños. También. Entonces, por lo menos hay que establecer determinadas responsabilidades que van más allá del sometimiento a una persona a la justicia o del apresamiento de una persona, porque eso no es lo que se está sugiriendo. Es que no espérate. Aquí hay daños materiales, físicos, de vida, de 50.000 cosas. Que están requiriendo reparación que están requiriendo que los dolientes, que los que quedan vivos relacionados con los afectados directos, reciban alguna compensación. Obviamente. Porque los niños que quedaron sin padre y sin madre, o las que quedaron viudas, o los que quedaron viudos, o las viejitas que... O esa joven capitana que duró 40 y tantos días en cuidados intensivos. 46 días. Eso tiene un costo. ¿Quién está pagando esos costos? Exacto. Los costos de esa... De hospitalización. De esa hospitalización. Entonces, realmente, hubo gente de esa, hay gente de esa, a la que todavía no se le ha llamado para por lo menos interesarse por su suerte. De eso se quejó la hija de Ruby Pérez. Pero no he recibido llamada de nada. Entonces, que son muchos, bueno, si habían 500 gente allí, había que ver quién eran, porque por los registros de las personas, entonces, qué sé yo, y el registro que después que levantaron los organismos de socorro, esa gente está registrada allí, entonces hay que llamar a los familiares. Y a propósito, muchos se están quejando de que en las actas de defunción se decía fallecido en el kilómetro 6. En la Avenida Independencia. Sí. ¿Qué irresponsabilidad o qué complicidad hay ahí? Algunos dijeron que fue porque se quiso agilizar la cosa, pero vaya, agilidad. Pero poner Yeset, eso no ¿eso era suficiente? En lugar con el desplome del Yeset, de la discoteca tal, y ya. Ah, no, pero entonces, en la Avenida Independencia es muy larga. Eso puede dar origen a un tecnicismo. A un tecnicismo de tipo legal para no asumir responsabilidad. Así es. Entonces, ahí eso fue criticado y sigue siendo criticable porque ese documento no está correcto. Entonces, ¿quién se prestó a eso? Yo no sé, pero ¿por qué en esa acta de defunción quien manejó eso permitió esa ligereza? Ahí incluso debió meterse Salud Pública. Y también el Ministerio Público también, espérense, no vamos a hacer esto correcto porque los familiares estén garantizados frente a una eventual litis, una situación que haya. Entonces, no sé. Mira, hay una situación que se está dando en el país. El periódico, el Diario Libre, lo publicó el otro día. Le está dando un seguimiento a un tema que es el de los espacios públicos, ocupación de las aceras, pero también ocupación de las calles, en este caso, desaprensivos. Talleres de mecánica, comerciantes. Constructores. Constructores. Hay varias cosas. Gente que vive en una casa, puede ser alquilada, gente que tiene un negocio, que tiene un establecimiento, tiene un taller, tiene cualquier cosa de esta. Pero hay algunos lugares que son unos puntos de la ciudad, en cualquier punto y en cualquier sitio, por eso en el país entero ya. Te cogen, la gente se siente dueña del frente de las viviendas, de los establecimientos. Las constructoras ahora, de las torres, por ejemplo, están haciendo la entrada, pero los parqueos, si los parqueos están cerca, entonces todos son salidas. O sea, tienen unos portones grandes
todos son salidas, entonces ya antes había una salida que se entraba y se salía por ahí, y lo otro era acera o el frente de la casa o del edificio y espacios públicos en los cuales cualquier ciudadano se podía estacionar. Pero ahora los constructores modernos te están, diríamos, imposibilitando que tú como ciudadano te puedes estacionar frente de esas torres porque son salidas de los parqueos de los que viven allí. Entonces, pero ven acá, tú eres el dueño como constructor, el dueño del solar, pero tú no eres el dueño de la parte de la acera, delantera, de la acera y de la demás. Que es un espacio público. Es un espacio público. Entonces, algunos le están poniendo, le ponen conos. El director tiene ahí algunas imágenes, algunos le ponen tanques de cemento que los llenan de cemento. Sí. Mira, entonces yo te digo, en ese espacio donde están esos conos, se podía, mira estos otros, se cogen los espacios públicos, esos espacios públicos, entonces que nadie se puede parquear allí. Eso no está bien, eso debería estar regulado. Claro que entonces, sí. Y se da en doble sentido. Hay lugares donde hay entradas de los residenciales, como es el caso, por ejemplo, del edificio las torres donde yo vivo, que hay una garita en medio, una puerta de entrada y una de salida, aunque una de ellas cada rato está dañada, entonces hay que entrar y salir por la misma. Entonces, ¿qué pasa? Hay un pedacito frente a la garita, un pedacito, Danilo, que cabe casi una bicicleta. Entonces ahí te ponen un guanajo cualquiera, si va para el banco que queda al frente, si va para una clínica que queda cerca, te pone ese asunto ahí. Entonces ya esa es otra cosa, porque eso es una entrada y salida a un residencial que por demás tiene 3 torres grandísimas. Y entonces son mucha gente que vive allí. Claro, entonces cada vez que van a salir o que van a entrar, es un problema, porque le pueden dar un juanetazo el que venga en sentido, porque es de una vía, el que viene de oeste a este. Por ejemplo, si tú tienes que salir, en vez de doblar inmediatamente, sales, doblar a la izquierda, tú tienes entonces que ganarte el segundo carril es donde vienen los otros. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a salir, ahí te ponen un carro. Entonces, esa es otra cosa muy diferente a usted cogerse los espacios delanteros de los edificios, de las torres. Y sobre todo, y como hay aquí en esta callecita que sale ahí a Plaza Central, por donde tú vienes y yo vengo, cuando salimos, cogemos 27, Banco Popular, doblamos por aquí atrás para salir aquí a Unicentro. En la esquina, no recuerdo cómo se llama esa calle, que está detrás, en la misma esquina hay una torre muy bonita y entonces han inhabilitado el espacio con unos tanques pintados de amarillo y llenos de cemento. Imagínate. O sea, ni lo aprovechan ellos, porque ellos no se estacionan ahí, pero tampoco el público puede hacerlo. No. Ah, bueno, pero ¿cuál es el problema de que hayan 2 o 3 carros establecidos allí? Si ¿a quién molesta más, un carro o el tanque que pusieron allí, o los tanques de cemento? El ayuntamiento debería retirar eso. Sí, debería darle. El ayuntamiento tiene supervisores. Debería darle uso. Pero yo no entiendo. Aquí es un desorden. La gente se hace dueño de lo público, como que nada es nada. Pero bien, vámonos entonces, Danilo. Se quedaron cosas como siempre. Sí, se quedan muchos temas. Pero nada, nos vamos, nos vemos.